Bueno, que patitos, estamos con este libro que es Metro de mm, Dmitry Gluhovsky. El Dmitry, que con este libro inaugura esta serie de Metro que, digamos que a mí me ha dejado un poco frío. Sé que ha tenido éxito, que Dmitry. Tenemos otro libro comentado, como el de Outpost, que llega hasta aquí y sea el primer libro que de Dmitry Glukovsky ve. Le remito, antes que nada, a ese vídeo de Outpost, que también tendría en principio continuación, pero me parece que tiene más sustancia. Pero si quieres ver directamente este y después ver el tema de Outpost, pues tú mismo. Encantado. Año 2033. Cada día es más cercano. Tras una guerra nuclear devastadora, amplias zonas del mundo han quedado sepultadas bajo escombros y cenizas debido a la radiación. También Moscú se ha transformado en una ciudad fantasma. Los supervivientes se han refugiado bajo tierra en la red de metro. En cada una de las estaciones convertidas en pequeñas ciudades-estado, sus habitantes se agrupan en torno a las más diversas ideologías, religiones o movidos por un único objetivo: impedir una invasión de escritoras mutantes del exterior. Artyom, un joven soldado, será elegido para penetrar en el corazón del metro hasta la legendaria Polis y alertar a todos del peligro que acecha a la estación de la que procede, la VDNKH, y a toda la red metropolitana. De él dependerá el futuro de su hogar, del metro y puede que de toda la humanidad. De estos elementos vamos a ir destacando uno a uno los que parece que establece el autor. El FDNKH vendría a ser, si no he recordado mal, la feria de los avances del ámbito comunista, que recordamos, por ejemplo, la de 1959, porque Richard Milhous Nixon estuvo por allí como vicepresidente de los Estados Unidos y fue el famoso debate de la cocina. Porque había también la posibilidad de intercambios, y Estados Unidos llevó lo que en los años 50 fue el ámbito de máximo expansivo, en el ámbito de la sociedad, la gran sociedad, de los herederos de la Guerra Mundial, los que volvieron a casa y construyeron los años 50, sobre todo en el ámbito del mandato de Eisenhower, antiguo ganador de la Guerra Mundial, firmante del 7 de mayo, ojo, cuidado, 7 de mayo, Día de la Paz en Europa, el 7, vuelvo a repetir, 7 de mayo, en la firma en Reims de la paz en Europa en 1945. Por eso, y porque fue por la noche, el día 8 de mayo, se establece el Día de la Victoria en Europa para celebrarlo en toda su plenitud. Luego, en 1950, tenemos la Declaración Schuman, el día 9 de mayo, que establece el Día de Europa. En esa situación, la estación de metro próxima a esta celebración del orgullo socialista es esa precisamente la FDNKH. Con lo cual el autor ya nos está indicando parte de su pensamiento respecto de su propio pasado y de que está por lo menos presente, si no orgulloso, por lo menos sí reconocido el hecho de que hay que metabolizar el pasado de todo el ámbito de un país y tratar de meterlo. También meta a los nazis, pero ojo, cuidado, meta a los nazis pensando en los alemanes. Olvidando los nazi-bolcheviques, estilo como Dugin, Alexander Dugin, que en 1993 estuvo en Marbella con de Grell, León de Grell. Hay una fotografía que pueden buscar en el San Google teniendo esta situación. Los nacional-bolcheviques, son un asunto interesante con su discurso eurasianista, que siguen existiendo en la Unión Soviética como herederos tal vez de esa situación en el día del 9 de mayo de 1945, en donde las insignias del Tercer Reich y sus aliados
cayeron delante de los poderosos en el mausoleo de Lenin, en la Plaza Roja de Moscú. Plaza Roja no por comunista, sino porque era la plaza bonita. El color rojo tiene una significación atávica y tradicional en el ámbito ruso. Y es que el general Blasov, y aparte del general Blasov con los Hiwis y todos estos elementos, llegaron a sumar 3 millones. 3 millones de personas, de almas, de hombres, combatiendo codo con las armas del Tercer Reich. 3 millones de voluntarios aliados soviéticos con los nazis. Por lo tanto, cuando pensamos en la línea de los nazis del Cuarto Reich en este libro, está pensando no en lo endógeno, sino en lo exógeno importado a través de la invasión de Barbarroja. Y se olvida de Blasov y de sus cuates. Y se olvida de muchas cosas. Es un libro que es interesante, el planteamiento de cómo pudo haber una situación global. En alguna película se lleva a cierto extremo chirene, porque hay un avión que cae encima de un búnker cuando en la guerra no creada, la guerra que no se llevó a cabo en la crisis de los misiles de 1962, hay un búnker porque proliferaron y la familia se mete en el búnker y como este avión, este elemento impacta sobre justamente la superficie donde está la salida principal del búnker, dan por hecho de que ha habido una guerra nuclear y por tanto se quedan ahí durante unos 30 años o así. Hasta que acaban por salir y a ver si ha terminado el asunto, sobre todo teniendo en cuenta de que en principio la salida la tenían bloqueada, pero había otras salidas laterales. Esto dio para una película, pero en esta vertiente cómica, esa vis cómica, que en este libro es la vis trágica y absolutamente dolorosa, porque establece la idea de que pudo haber una desviación de estilo Eloi Morlocks, lo dice explícitamente en el asunto de H.G. Wells, en La máquina del tiempo, que en esa sociedad del futuro están los de arriba y los de abajo, y en parte seguramente coge ese elemento arriba y abajo para poner abajo esa división que él ve en el mundo de arriba, en el mundo que nosotros tenemos. Lo pone un poquito en el futuro. Recordemos que no estaba tan en el futuro, porque este libro formalmente es de el año 2007. Por tanto, estamos hablando de que establece 26 años en el futuro, que son menos que los que establece en la película Blade Runner en 1982 respecto de 2019, que es lo que vemos al inicio de la película. Son 37 años, sí, 37. Y aquí tenemos 20, he dicho 2007 a 2033, sí, unos 10 años menos. Por tanto, ahí estaba la idea de que, en principio, buena parte de la gente que compró en la primera edición en ruso este libro, en principio estaría en disposición de esperar estos 9 años que quedan hasta llegar al momento en el que sucedan en paralelo los acontecimientos, lo mismo que pudimos ver en cine en 2015, el asunto de Regreso al Futuro, que en principio iba a llegar Marty McFly al 2015 y bueno, pues llegó 2015 y muchas de las cosas que Regreso al Futuro 2 nos propone, pues no llegaron. El libro establece esa idea. Fin del mundo, apocalipsis, y nuestro mundo cambia. ¿Cómo cambia? Pues ciertamente para ir al metro, que en el metro de Moscú tenemos bastantes líneas muy bien decoradas. Eso sí, robados elementos de palacios, convirtiendo las líneas de metro y las estaciones en los palacios de Moscú. Eso hay que tenerlo en claro.
Aparte del hecho de la línea 2, que hay una referencia lateral, el hecho de que hubiera líneas privadas de los dirigentes, que nos remitiría a la construcción de las torres identificatorias de Moscú, cosa que fue un plan dirigido por Stalin. Lo mismo que el gran canal del Mar Blanco, lo mismo que la búsqueda de la pseudociencia en las tierras ociosas en el ámbito de Asia Oriental, Asia Central y Oriental. Pensaron que podían establecer, como si fuera Alabama, como si fuera Luisiana, terrenos para cultivar el algodón en Asia Central, en las zonas de Kirguistán, Tayikistán, todas estas zonas, lo cual resulta alucinante porque las consecuencias las están pagando todavía hoy aquellos países en donde están acostumbrados y por tanto no pueden hacer retrocesión de su esquema económico y necesitan agua para el mantenimiento, porque sería mucho más costoso hacer un variaje completo de su esquema económico que el hecho de tratar de llegar a una situación incluso de guerra de fronteras, incluso dentro de los países, de confrontación civil entre fracciones de los países. Pero parece que todo esto está fuera del pensamiento de Dmitry Glukovsky. En Metro 2033 establece una cosa que yo reconozco que es válida. El hecho de que tiene un pensamiento, tiene cosas que quiere transmitir y genera un escenario en donde pueda incorporar personajes y situaciones en las que estos puedan interactuar y pueda diseñar ese trazado que es el que vemos en este comienzo, en la línea de metro, que es precisamente esto que vemos aquí. La línea de metro de Moscú, en donde tenemos ahí la división de los diferentes entornos, que son el tema de la confederación de estaciones de la línea circunvalación, la línea Hansa, que es como el ámbito nórdico de comercio libre, que es el ámbito de circunvalación, el tema de la línea roja, la polis, que es el lugar donde está mitificado todo esto y al que quiere llegar, la Confederación Arbat, la Confederación 1905, esto remitiría a la guerra ruso-japonesa, y como tenemos un conversatorio sobre ello, pues no vamos a hacer más asuntos. El asunto del Cuarto Reich con la Confederación de Estaciones, ahí en la zona de Pushskaya, de Chevskaya y Estevskaya, que remitirían ciertamente a lo que he comentado antes, no al ámbito de Blasov, sino en el ámbito de el señor del bigote y el cabo de Bohemia. El tema de la universidad, estaciones independientes, bases trotskistas, estaciones de tránsito, estaciones abandonadas, estaciones destruidas, estaciones inexploradas, granjas y colcoses, estaciones afectadas por la epidemia, estaciones tomadas por mutantes, crimen organizado, con amenaza radiactiva, amenaza biológica, peligro para la salud mental, riesgo de derrumbamiento, peligros múltiples. La funcionalidad de todo esto es para transmitir todas las formas de vectores que el autor trata de establecer con su formulación. Evidentemente es como en parte el viaje de Alicia en el País de las Maravillas. El Artyom sale de su mundo, que es el mundo del metro, la estación donde ha nacido, donde ha vivido. Es una situación conceptualmente equivalente, aunque no exactamente lo mismo, a lo de la saga del Silo, de este autor. Bueno, como tenemos un vídeo específico de la trilogía y luego ya iremos uno por uno, lo he prometido y lo haremos vídeo específico de cada uno de los libros, sobre todo teniendo en cuenta que la primera temporada de Silo de este querido autor ya salió en Apple TV y esperamos a que salga la segunda temporada y a poder ser también la tercera para dar cierre audiovisual a la serie de libros, que fue bien interesante leerlos en su momento. Pues lo mismo que sucede allí con los personajes que tratan de descubrir dónde están, porque están. El libro, en principio, esboza este mundo, este lugar donde han asentado sus reales,
por ejemplo, Artyom, que algunos, los más veteranos del lugar, recuerdan todavía cómo era vivir en el exterior. Es decir, ese mundo antiguo que ya desapareció y ahora se han ido acostumbrando a vivir en las estaciones y con esas nuevas relaciones humanas, con esas relaciones políticas, sociales, ideológicas, tratar de redefinir los vectores y reasentarlos en el nuevo escenario en donde están. Y con los mismos parámetros tamizados por la mente del autor en respecto de las relaciones humanas entre los pueblos, entre las ideologías, entre los ámbitos religiosos, que trata de establecerlo también con el juego de aquellos que son diferentes y juegan a otra cosa, que evidentemente también pueden ser otros pueblos, pero en la ciencia ficción puedes establecer la idea de cosas que te rondan la mente. Por ejemplo, si yo odio a los ucranianos, les meto como mutantes y son gente muy mala porque están en lo suyo. Si yo pienso que, pues, todo este vector lo puedo camuflar con ciertas posibilidades. El hecho de que unos jóvenes subieran por una trampilla para ver el exterior, pero al volver se dejaran la puerta abierta y los que están mutantes que están en superficie pudieran abrir ese camino a través de eso en lugares donde hasta ese momento no habrían penetrado por la seguridad, pues recomendaría el hecho de mirar la definición de Bruno Cardeñosa respecto de Palafox, que abrió con su encierro en Zaragoza en 1808 la posibilidad de la penetración a través de los Pirineos en la zona de Canfranc de los franceses hasta la ocupación de buena parte de Aragón, lo cual le sirvió para el cerco de Zaragoza y cierta mitología, pero con mucho dolor y mucho daño y mucho sufrimiento, cosa que, bueno, pues en parte puede remitir a esa situación que vemos en el libro de unos jovenzuelos dejando abierta una puerta de seguridad que luego degenera en situaciones como desapariciones de gente en estaciones, lo cual también remitiría a casos como el Mary Celeste, el Mari Celeste, que, bueno, también llevó a películas como una con Peter O'Toole bastante olvidable, en donde recuerda en el making of estos casos de desapariciones en medio de grandes banquetes, ya sea en un barco, ya sea en algunas ciudades, de desaparición completa, irreparable y sorprendente en el momento en el que pudiera suceder. Algunos casos lo sabemos perfectamente, como el asunto de la quema de la Casa Blanca, en donde tuvieron que salir por patas. La comida estaba preparada, estaba servida. Los británicos cuando llegaron se sirvieron del menú. Ya estaba servido, se lo comieron y luego, después de comerlo, quemaron la Casa Blanca. Y todavía queda allí en alguna parte exterior, a pesar de que alguno dice que la casa es blanca porque la pintaron para tratar de ocultar la quema propia de esa Casa Blanca inaugurada en el año 1800. Y ahí estaría una clave interesante. Todo aquello que podemos justificar es porque lo sabemos y lo que no sabemos es porque puede haber cualquier otra vicisitud. Recordemos, es si, no lo voy a hacer, pero si cojo este libro y lo tiro en la basura, hay dos posibilidades, por lo menos una. Que entrópicamente la basura se generó en torno al libro, o que el libro fue arrojado a la basura. Por tanto, la ciencia da muchas posibilidades. Evidentemente no voy a tirar el libro a la basura porque no soy de esas personas que cogen los libros y los tiran, a pesar de que me han dicho alguna vez: oye, este libro no lo quiero ni ver, no soy realmente el autor, no quiero hacer ver que este libro ha sido mío, jamás. Pero uno no es capaz de hacer lo que los nazis, y también en el ámbito de abril de 1939 en Madrid hicieron algunos para celebrar su falangismo, de quemar libros específicamente. La pira de libros no es lo mío. Pero bueno, ciertamente este libro nos trata de establecer esa idea de como Pleasantville, que
cuando uno vuelve a Pleasantville siempre es bueno, porque ahí está tu hogar. Cuando tratan de establecer a Truman de que vuelva a su hogar, que ahí está su casa, que cualquier peligro sucede cuando quiere viajar afuera, aunque sea para buscar a ese amorcito de juventud que es el que tira de él hacia el exterior y fuera de las garras del personaje de Ed Harris, que sería como su creador, su dios. Putin es el dios de Dmitri. La Rusia actual es el territorio del show de Truman de Dmitri. El metro es el show de Truman de Dmitri. En cualquier caso, es una historia que ha enganchado. A mí no. Es una historia que me carga. Me supone una formulación que no me resulta atractiva. Lo siento. Por lo menos leerlo está leído. Lo mismo que Outpost. Que bueno, al final sí hubo cierto elemento atractivo en cuanto a la naturaleza humana, o por lo menos la naturaleza eslava del ser humano, bastante más curiosa de lo que a priorísticamente alguien defensor del putinejismo pudiera hacer respecto de lo que uno pudiera prever del libro Outpost, pero en este pues no veo ni siquiera eso y a pesar de que, como digo, ha tenido una explosión después en una evolución con otras publicaciones y un universo de Metro de Dmitry Glukhovsky, pues yo solo veo esa transposición de las ideas en personajes, en estaciones, en escenarios debajo del ámbito de Moscú, de Moscovia, cuando era el Principado de Moscovia, el siglo XV, que luego se expandió todo eso, pero eso sería ocioso porque estaremos hablando de historia, ni no de el año 2033, sino de bastante antes. Tenemos ahí un libro bien interesante, por tanto, o no ningún interesante. Eso, valóralo tú. Valora tú el hecho de que este libro sea para ti o no sea para ti. No costó bastante, porque fue, creo que fue en el Corte Inglés, con 6,95 euros. Y tiene 20 capítulos. 20 capítulos en sus algo más de 500 páginas. Al final, la lección del libro es que el protagonista, Artyom, debe dejar sus aventuras y debe volver al metro, que es donde está cómodo, donde vive tranquilamente. Y ahí estaría el recorrido vital, con todo lo que aprende fuera de su espacio vital, con todo lo que tiene relación con los personajes con los que se va encontrando. Y ahí es, como digo, el vehículo para transmitir lo que las ideas de Dmitry Glukhovsky quiere imbuirnos respecto de lo que él ve que es la sociedad, ya sea en Moscú, respecto del resto de territorios rusos y no rusos, anteriormente Unión Soviética o no Unión Soviética, de las relaciones exteriores, con epicentro en Moscú y con el pensamiento desde lo que es Moscú como concepto. Esa es mi impresión. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, pero bat, Betty Gelpien.